¿Cómo están, queridos compañeros? Bueno, en el video de hoy vamos a resolver problemas en los cuales vamos a encontrar la fuerza eléctrica, ya sea entre cargas puntuales o cargas distribuidas en una determinada región con una densidad de carga. Antes de poder resolver los problemas, nosotros debemos conocer lo que es la ley de Coulomb, la que nos va a permitir entender y encontrar la fuerza eléctrica. Entonces, el criterio es bien sencillo. Para empezar, vamos a partir de una carga puntual. ¿Qué es una carga puntual? Son aquellas que sus dimensiones son sumamente pequeñas en comparación de cualquier longitud que se quiera analizar en algún problema determinado, ¿no? Entonces, la ley es súper fácil. Entonces yo tengo acá una carga, lo que está con celestito, y acá tengo otra carga, Q1, Q2, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la ley de Coulomb? Me dice que si las dos cargas, en este caso, son cargas del mismo signo, pueden ser las dos positivas, la carga puede ser positiva o negativa, entonces entre ellas va a existir una fuerza. Esta fuerza que está con amarillo, que va a ser de repulsión. Entonces las fuerzas son de repulsión, o sea, se repelen. Y si son de signos contrarios, puede ser este positivo y este negativo, va a existir una fuerza de atracción, ¿no? En sentido interno, o sea, de Q1 a Q2 o de Q2 a Q1. Estas cargas de acá también pueden ser negativas, como van a ser iguales, entonces igual se van a repeler. Entonces ese criterio es bastante sencillo, ¿no? Se repelen y se atraen, nada más. Pero, ¿qué nos dice la ley de Coulomb? La ley de Coulomb me dice que el valor de esta fuerza, no es una magnitud vectorial para empezar, va a depender de una constante K de proporcionalidad que tiene este valor, ¿no? O también 9 por 10 a la 9, que va a ser newtons metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Ya, pero eso lo pueden encontrar en cualquier libro, ¿no? Son datos. Incluso lo pueden encontrar en internet un rato, no hay mucho problema, ¿no? El objetivo de este video es poder enfocarnos en la resolución de problemas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Lo que nos dice la ley de Coulomb, que esta fuerza va a ser igual a esta constante K que había mencionado hace un momento, multiplicado por la primera carga, por la segunda carga y dividido entre la distancia al cuadrado. Y la dirección de esta fuerza va a ser en dirección al vector unitario de ¿qué? De el vector posición que me va a dar la distancia entre ambos. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? Lo vamos a ir interpretando. Esto, ojo, se aplica a cargas puntuales. Estamos hablando de cargas puntuales. Hace un momento hablamos de lo que son las cargas puntuales. Son aquellas que tienen dimensiones sumamente pequeñas, ¿no? Entonces, a ver, si yo quisiera encontrar la fuerza que está acá arriba, esto que está con amarillo, esta fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Necesito saber Q1, listo, Q2, listo, ¿no? Las dos cargas que me están generando la fuerza. La constante de proporcionalidad es una constante, es un dato. ¿Qué es R cuadrado? R cuadrado es el vector que me va a indicar la distancia entre ambas. Es el módulo de este vector que está con lila. Listo, ya lo tengo. Y UR es el vector unitario de este vector que está con lila, que sería este de acá, ¿no? Entonces, evidentemente, para poder encontrar la fuerza que está con amarillo acá, nosotros tenemos que usar este vector en sentido contrario, ¿no? En este sentido. Pero va a seguir siendo un vector unitario que va a seguir teniendo la misma dirección. Lo único que va a cambiar va a ser el sentido. Por tanto, en este caso, mi vector unitario vendría de la siguiente forma. Listo, este va a ser mi vector unitario. Lo mismo para los casos en el que yo quiero encontrar esta fuerza, o esta, o esta. Entonces, ya habiendo visto, ¿no?, la ley de Coulomb, vamos a pasar a resolver el problema. Acá podemos mencionar algo importante, que este valor de K también puede ser expresado de la siguiente forma: 1 sobre 4 veces pi multiplicado por epsilon sub 0, ¿no? O también podemos decir el valor de la constante eléctrica, o también dicho como la permitividad. Entonces, básicamente, esta es la ley de Coulomb para cargas puntuales. Bueno, vamos a empezar con este primer ejercicio, pero primero vamos a leer bien y entender el problema. ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dice: en la figura se lanza una partícula de carga Q y masa M. Estamos hablando de esta partícula, ¿no? Dice que va en una trayectoria perpendicular y dirigida hacia el centro O. El centro O de la línea que une las dos partículas.
Q mayúscula, ¿no? Entonces acá tengo la primera partícula Q mayúscula, la segunda, me puedo trazar una línea y en el medio está el punto O, este punto que está con amarillo. Dice que estas cargas o estas partículas tienen una masa m sub 0 y nos dicen que están separadas a una distancia de 4 raíz de 2. Listo. ¿Qué nos piden? Dice, ¿a qué distancia de O la fuerza sobre Q es máxima? Ya. Entonces tenemos que encontrar una distancia en la cual la fuerza sobre esta carga va a ser máxima. Entonces, antes de eso vamos a recordar lo que mencionábamos hace un momento, que es la ley de Coulomb, ¿no? ¿Qué tenemos que saber? Tenemos que saber lo siguiente. Vamos a partir de esta posición inicial. Entonces, en esta posición inicial yo tengo 3 cargas. Tengo una carga, 2 cargas y 3 cargas. Listo. Entonces, lo que nosotros queremos saber es la fuerza sobre la carga Q, ¿no? Entonces, vamos a encontrar la fuerza que va a existir en esta carga Q. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? Nos dice que cuando nosotros tenemos 2 cargas, vamos a asumir que todas las cargas son del mismo signo, existe una fuerza, ¿no? Entonces yo voy a decir lo siguiente, que de acá a acá va a haber una distancia, la cual va a ser R, y también va a haber una fuerza. En este caso, como decimos que son del mismo signo, va a haber una fuerza, la cual yo voy a llamar F1, y va a ser una fuerza de repulsión. Listo. Pero al mismo tiempo, en esta carga Q minúscula, va a existir otra fuerza generada por esta otra carga Q mayúscula. La otra fuerza va a ser la siguiente. De acá a acá yo tengo una determinada distancia y voy a tener una fuerza también de repulsión, porque estamos asumiendo que siendo el mismo signo, que va a ser una fuerza 2, ¿no? Y esto va a ser R2, el vector R2. Lo voy a poner acá, en este sentido, ¿no? Partiendo de Q mayúscula a Q minúscula. Este igual. Este es el vector dirección. Entonces, acá vamos a aplicar un principio que se llama el principio de superposición. ¿Qué me dice el principio de superposición? Me dice que la fuerza total ejercida sobre una carga, en este caso sobre Q, va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas ejercidas por cada una de las cargas que están haciendo efecto en la carga sobre la cual yo quiero calcular la fuerza. En este caso, si yo quiero calcular la fuerza total en Q minúscula, la fuerza total va a ser igual a la fuerza F1 más la fuerza F2. Noten que estamos hablando de suma de fuerzas vectoriales. Muy importante, ¿no? Entonces simplemente voy a sumar esta fuerza con esta fuerza y la resultante va a ser la fuerza que va a existir en la carga Q. Listo, entonces no nos olvidemos de esto y vamos a pasar a encontrar primeramente F1 y luego F2, ¿no? Entonces para eso yo voy a decir lo siguiente. Para la fuerza F1 vamos a recordar la ley de Coulomb. ¿Qué nos decía la ley de Coulomb? Nos decía lo siguiente. La fuerza F1, en este caso estamos hablando de esta fuerza, va a ser igual a ¿qué? A la constante K multiplicado por las cargas que me generan esta fuerza. Estamos hablando de cargas puntuales. Q multiplicado por Q mayúscula. Dividido entre ¿qué? Entre la distancia, en este caso R cuadrado, multiplicado por el vector dirección U sub R. Entonces este es un dato, este Q es un dato, este es un dato. Lo que tenemos que encontrar es R y tenemos que encontrar U sub R. Ahora hay un dato que no tenemos acá nosotros, ¿no? Tenemos esta distancia, le podemos dar un valor más directo. Sabemos que la distancia de Q a Q mayúscula es 4 raíz de 2, ¿no? Por tanto yo le puedo dar a esta una distancia más concreta. Puedo decir que esto es igual a 2 raíz de 2 y esto es igual a 2 raíz de 2. Acá yo me voy a designar un valor, no conozco este valor. Entonces yo lo voy a bautizar con un nombrecito, a ver qué nombre le podemos poner. Entonces desde acá hasta acá yo le voy a llamar distancia X, porque es una distancia desconocida, ¿no? Lo que nosotros queremos saber, ¿cuánto debe valer esta distancia X? ¿Para qué? Para que la fuerza sea máxima. Pues recuerden que esto se está moviendo en este sentido, como está este vector de acá, ¿no? Entonces en algún momento estará acá, en algún momento estará acá, y el valor de X va a ir cambiando. Queremos saber cuánto tiene que ser esta distancia X de forma que nuestra fuerza sea máxima. Listo, seguimos ya hemos definido nuestras variables. Esta es una variable desconocida, ¿no? Pero para la solución del problema lo vamos a tomar como una constante.
Listo. Entonces vamos a decir lo siguiente. Noten que acá se me forma un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces de ese triángulo rectángulo yo puedo decir lo siguiente. Me lo voy a volver a generar acá para que se pueda notar. Esto vale x, esto vale 2 raíz de 2 y esto es r. Si aplicamos Pitágoras nos vamos a dar cuenta que este es un triángulo rectángulo y este LR es la hipotenusa, que va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más, simplemente aplicando las reglas de Pitágoras, 2 raíz de 2 elevado al cuadrado. Por tanto, acá yo voy a tener lo siguiente. Simplemente vengo y digo que F1 va a ser igual a K multiplicado por Q mayúscula. R cuadrado va a ser esto elevado al cuadrado, que sería x cuadrado más 2 raíz de 2 elevado al cuadrado. A ver, cuando tenemos una multiplicación, la potencia se distribuye. 2 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado, ¿no? 4 multiplicado por 2, lo cual me va a dar 8. Multiplicado por el vector unitario. Ahora sí, tenemos que calcular este vector unitario, ¿no? Entonces, para eso podemos darnos referencias. O sea, hay varias maneras de poder resolver un problema. Eso es muy importante. Puede que tu docente lo haga de otra forma, ¿no? Pero la respuesta a la cual vamos a llegar siempre va a ser la misma. Por ejemplo, a ver, lo voy a hacer de esta manera, a ver, para iniciar. Yo me puedo poner referencias, ¿no? Puedo decir lo siguiente. A ver, puedo decir que esta va a ser mi referencia. Esto va a ser la dirección J y esto va a ser la dirección Y. O sea, el eje X y el eje Y, ¿no ve? Entonces, todo lo que vaya en este sentido va a ir en dirección Y. Y lo que vaya hacia arriba va a ser J. Obviamente lo que vaya hacia abajo va a ser menos J. Y lo que vaya hacia la izquierda va a ser menos Y. Listo. Esa es mi referencia, ¿no? Entonces recuerden que este vector unitario es el vector unitario de este vector R. Entonces, si recordamos al vector unitario, nosotros podemos decir lo siguiente, ¿no? Recordad un concepto de vectores. El vector unitario U sub R es igual al vector R dividido entre su módulo. Para poder formar el vector R, yo tengo lo siguiente. Voy a volver a copiar, ¿ya? Tengo esto. Los gráficos lo hago por cuestión didáctica. Con la práctica ustedes tendrían que poder sacar todo directamente del primer gráfico y resolver el problema. Yo simplemente para cuestiones didácticas lo voy a volver a copiar. Este es el vector R, ¿no? Entonces acá yo tengo el valor de X y acá tengo el valor, no tengo un valor, pero le vamos a poner un nombrecito. A ver, esto es 2 raíz de 2, ¿no? Entonces a este verde de acá lo voy a poner esta dirección y al anaranjadito le voy a poner esta dirección. Listo. Entonces recordemos nuestra referencia. Nuestra referencia es la siguiente. Esta es la dirección J del eje X, Y. Y esta es la dirección Y del eje X. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Noten que el vector R es igual a la suma de este vector verde con este vector anaranjadito, ¿no? Si usamos la regla del triángulo. Estamos uniendo cabecita con colita de ambos vectores y nuestro resultante es R. Entonces R va a ser el resultado ¿de qué? De este vector. ¿Qué dirección tiene este vector? Tiene la dirección menos J, ¿no? Entonces puede ser menos 2 raíz de 2 en la dirección J. ¿Y este vector qué dirección tiene? Menos X en la dirección Y. Ya tengo al vector R. Entonces, para encontrar a su unitario, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener menos 2 raíz de 2 en J. Ordenadito sería menos X en la dirección Y. Menos 2 raíz de 2 en la dirección J. Todo esto dividido entre su módulo, ¿no? El módulo ya lo hemos encontrado. Es este de acá. Que sería raíz de X cuadrado más 8. Por tanto, la fuerza sería la siguiente. Por tanto, mi fuerza sería igual a K multiplicado por Q sobre X cuadrado más 8 multiplicado por todo esto, que es el vector unitario. Menos X en la dirección Y, menos 2 raíz de 2 en la dirección J, sobre raíz de X cuadrado más 8. A ver. Reordenándolo un poco vamos a tener lo siguiente. K multiplicado por Q mayúscula. Acá tengo términos semejantes, ¿no?
Entonces, si los multiplicamos, va a ser igual a que a x cuadrado más 8 elevado a la 3 medios multiplicado por menos x en la dirección y menos 2 raíz de 2 en la dirección j. Y con eso nosotros ya tenemos la fuerza F1. Listo. Ya tenemos la fuerza F1. Ahora vamos a dejar pendiente hasta acá, ¿no? Ya tengo la fuerza F1. Ahora me voy a enfocar en la fuerza F2. Y vamos a hacer el mismo análisis para F2. Entonces voy a poner acá ya también para la fuerza F2. A ver, vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué va a variar? Va a variar lo siguiente. F2 ya también va a ser igual. La constante se mantiene, Q minúscula, Q mayúscula, ¿no? Porque ella también va a ser este de acá. Está formado por esta carga y esta carga, que tiene el mismo valor que la de arriba, ¿no? Pero recordemos que es otra. Entonces, sobre la distancia al cuadrado, en este caso la distancia va a ser el vector R2 elevado al cuadrado por el vector dirección de R2. Y este sería el valor de la fuerza, ¿no? Entonces, para poder encontrar R2, noten que se va a formar el mismo triángulo. Acá vamos a hacer una analogía directamente. Este triángulo es semejante al triángulo de acá arriba, ¿no? Entonces, R2, si resolvemos por Pitágoras, nos vamos a dar cuenta que tiene el mismo valor que R. Tiene el mismo valor en módulo, pero una dirección diferente. Por tanto, vamos a decir lo siguiente. A ver, primero vamos a calcular U sub R2. U sub R2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al vector 2 dividido entre su módulo. Entonces, ¿cuál es el vector 2? Ya también para el vector R2 voy a venirme nuevamente a este triangulito, ¿no? Entonces voy a ver lo siguiente. Estoy usando referencias para resolver este problema. Como les decía hace un momento, hay varias formas de poder resolver un problema. Eso depende a cómo quieran ustedes enfocarlo. Esto es el vector R2. Entonces, de la misma forma me voy a trazar dos vectores que me ayuden a resolver esto. Acá puedo decir el vector X. Y acá me voy a trazar otro vector al cual yo voy a llamar 2 raíz de 2, ¿no? Entonces, como pueden ver, este vector R2 es la suma de esto que está con celestito y esto que está con anaranjado, que coinciden con nuestras referencias. Dirección J, dirección Y, ¿no? Entonces, el vector R2, como es la suma de ambos, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a X en la dirección de menos Y, opuesta a la referencia, más, en este caso, raíz de 2 multiplicado por la dirección J, porque va en la dirección J. Dividido entre su módulo, ya hemos analizado, el módulo va a ser raíz de x cuadrado más 8. Ya hemos hecho la analogía con el anterior problema, y si quieren pueden volver a analizarlo acá, ¿no? Va a ser igual a la hipotenusa de este triangulito que está formado por este cateto y este cateto. Pitágoras y listo. Por tanto, F2 va a ser igual a K multiplicado por Q minúscula, Q mayúscula sobre R, el módulo de R2 al cuadrado. X cuadrado más 8 multiplicado por el vector unitario, que en este caso va a ser menos X en la dirección Y más 2 raíz de 2 en la dirección J sobre raíz de X cuadrado más 8. Listo. Por ahí no has entendido la multiplicación de estos dos factores. Ojo, acá yo tengo la multiplicación de dos productos que tienen la misma base. ¿Qué quiero decir? X cuadrado más 8 está multiplicado por X cuadrado más 8. Recuerden que una raíz es una potencia fraccionaria, que está elevado en este caso a la 1 medio. Acá tengo la multiplicación de dos bases que tienen potencias diferentes. Potencia 1, potencia 1 medio. La base se mantiene. Las potencias se suman. 1 más 1 medio me va a dar 3 medios. Listo. Eso es simplemente para recordar, ¿no? Es algo que ya sabíamos. Entonces, F2 va a ser igual a K, Q minúscula, Q mayúscula sobre X cuadrado más 8 elevado a la 3 medios multiplicado por menos X en la dirección Y más 2 raíz de 2 en la dirección J. Listo, ya tengo F1 y F2, por tanto puedo decir lo siguiente, que F va a ser igual a ¿qué? Recuerden, F es igual a F1 más F2. Entonces voy a agarrar a F1 y lo voy a reemplazar acá. Ya lo vamos a hacer. Por tanto, F1 más F2. Acá tengo F2, ¿no? Entonces voy a realizar la suma vectorial en este caso, ¿no? A ver, como tengo los
en este caso las fuerzas expresadas en función de los versores unitarios, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Simplemente acá realizar una suma algebraica, ¿no? Porque ya está en función de los versores unitarios I y J. Entonces ellos ya me dan la dirección de estos dos vectores y F va a ser lo siguiente. A ver, este factor común lo puedo factorizar en este caso. Voy a factorizar lo que está con verde porque es un factor común que sería así. K, Q, Q mayúscula sobre X cuadrado más 8 a la 3 medios. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar esta expresión menos X en la dirección Y menos 2 raíz de 2 en la dirección J. Acá me va a quedar menos X en la dirección Y más 2 raíz de 2 en la dirección J. Entonces acá hay dos términos que se anulan. En este caso, menos 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2 me va a dar 0, ¿no? Entonces mi fuerza resulta que es igual a K multiplicado por Q mayúscula, X cuadrado más 8 elevado a la 3 medios. Acá voy a tener términos semejantes. Si sumo menos X, ambos están en la dirección Y, así que puedo sumarlo. Me va a dar menos 2 veces X en la dirección Y. Por tanto, mi fuerza va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 2K multiplicado por Q mayúscula sobre X cuadrado más 8 elevado a la 3 medios. Acá yo voy a tener lo siguiente, que mi dirección es menos I. Por tanto, en la referencia que yo me he anotado puedo decir lo siguiente, ¿no? Que la fuerza resultante va a venir en este sentido. Esta va a ser la fuerza generada por la suma de F1 y F2, ¿no? Ahora, hay muchos que al resolver problemas no se complican tanto como yo. No se ponen una referencia, no trabajan con X, no trabajan con Y y directamente hacen análisis en el gráfico. A ver, por ejemplo, yo puedo saber lo siguiente, que el tamaño de esta fuerza va a ser igual al tamaño de esta fuerza. ¿Por qué? Porque la distancia de este punto a este punto va a ser igual a la distancia de este punto a este punto. Entonces las distancias en ambos casos son la misma, ¿no? El módulo de R es igual al módulo de R2. Y aparte que esta carga está interactuando con este Q, ¿no? Entonces la fuerza ejercida entre ambas cargas va a ser la misma a la fuerza ejercida por ambas cargas. ¿Por qué? Porque el valor de esta carga es igual a esta carga. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes descomponen este vector, va a tener una componente acá y otra componente acá. Si descomponen a este vector, va a tener una componente acá y va a tener otra componente acá. Entonces, como pueden ver por la simetría del problema, esta componente con esta componente se anulan. Y es lo que hemos podido observar, que directamente me va a dar la suma de estos dos. Listo. Entonces, acá yo ya tengo la fuerza, ¿no? Esta para mí va a ser la fuerza. Listo. Pero, ¿qué me piden en el problema? Me piden calcular o que determinemos a qué distancia esta fuerza es máxima. Noten que esta fuerza depende de qué, depende del valor de X. Es un valor que no conocemos, ¿no? Entonces nosotros queremos saber cuánto tiene que ser esta distancia, ¿no? Puede ser más pequeña, puede ser mucho más larga, para que la fuerza sea la fuerza máxima. Entonces acá vamos a usar un concepto de cálculo, ¿no? Un concepto muy sencillo, que es el concepto de la derivada. Entonces, si yo quiero que la fuerza sea máxima, ¿qué tengo que hacer? Simplemente tengo que derivarla respecto de la variable en cuestión, que en este caso es X, y esa derivada igualarla a 0. Entonces yo derivo igual a 0 y voy a tener el valor de X, que en este caso me va a dar la fuerza máxima. Ya. Bueno, esa parte de derivar ya corresponde a lo que es cálculo 1, ¿no? Por tanto, yo me voy a enfocar... Bueno, esta parte de la derivada ya corresponde a cálculo 1, así que yo directamente voy a poner acá la derivada, ¿no? Si ustedes derivan f respecto de x, se van a dar cuenta que lo que van a obtener es lo siguiente. Vamos a trabajar con el módulo, ¿no? Ya no nos importa el sentido. 2k q minúscula, q mayúscula multiplicado por x sobre x cuadrado más 8 a la 3 medios. Acá
tenemos que aplicar la regla del cociente. Entonces la derivada directamente y aplicando la regla del cociente va a ser igual a 2k multiplicado por q mayúscula sobre x cuadrado más 8 elevado a las 5 medios multiplicado por 8 menos 2x al cuadrado. Igualamos a 0. Y al igualar a 0 y al resolver la ecuación, ¿no? En este caso el único valor que va a hacer que esta expresión sea igual a 0 va a ser el valor que haga que este factor sea 0. En este caso prácticamente tenemos que resolver 8 menos 2x al cuadrado, donde la solución va a ser x igual a 2. Y con esto ya estaríamos dando solución al problema. Esto en las unidades que estemos trabajando, ¿no? Como estamos trabajando de forma adimensional, vamos a dejarlo ahí. Y esta sería la solución. Entonces, acá hemos dicho que la distancia es 2 raíz de 2, ¿no? Si estamos trabajando en metros, entonces este valor de x va a ser igual a 2 metros. Listo, con eso habríamos terminado este primer problema. Como segundo ejercicio, yo voy a tener lo siguiente. A ver, vamos a leer el enunciado que dice así en la figura. El anillo de radio R, estamos hablando de este anillo, y masa m con densidad de carga uniforme lambda está en equilibrio en un plano horizontal en la presencia de la esferita cargada que se halla a una distancia d del centro del anillo. Hallar la carga eléctrica de la esferita. Interpretamos el problema. A ver, acá como pueden ver tengo una superficie, ¿no? En esa superficie está colgada esta esferita. Como pueden ver acá esta linita de acá, ¿no? Y me dice que este anillo está en equilibrio. Esta palabra es muy importante. ¿Qué significa en equilibrio? Que no se está moviendo, ¿no? Y como pueden ver ustedes este gráfico, este anillo no está colgado ni nada, pero sí está en equilibrio. Entonces, en este caso, lo que vamos a decir es lo siguiente, ¿no? Que entre el anillo y la esferita va a existir una fuerza. Yo voy a agarrar acá un pequeño diferencial. Eso ya lo habíamos visto en el anterior video, ¿no? Cuando trabajábamos con cargas, agarramos un diferencial. El diferencial es algo muy pequeñito. Acá voy a tener un diferencial de longitud, de toda la longitud que tiene el anillo, algo muy pequeño, y también de toda la carga que tiene el anillo voy a tener un diferencial de carga. Entonces, vamos a hacer el análisis de la siguiente forma. Entre este diferencial que es considerado como una carga puntual y esta otra carga que es una carga puntual, va a haber una distancia. Esta distancia va a ser la distancia R, lo puedo llamar así. La distancia R, va a existir una fuerza y esa fuerza va a ser de atracción. ¿Por qué va a ser de atracción? Porque solamente si es una fuerza de atracción, ojo, de toda la fuerza que va a ejercer este anillo sobre esta carga puntual va a ser un diferencial de fuerza. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el análisis con un diferencial de carga, o sea, de toda la fuerza va a ser algo muy pequeño, ¿no? Estamos haciendo el análisis como si fueran dos cargas puntuales. Acá tengo mi carga puntual que sería diferencial de Q. Y acá tengo otra carga puntual que es la carga Q. Entonces, con un diferencial y una carga puntual voy a tener un diferencial de fuerza. Entonces, acá vamos a aplicar la ley de Coulomb. ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? Nos dice que la fuerza, recordemos, ¿no? Es igual a K, una carga Q1 por una carga Q2 sobre R cuadrado en dirección del vector que me da la distancia entre ambos. Esta es la ley de Coulomb, ¿no? Pero acá nosotros tenemos que hacer un análisis diferente. Antes de hacer ese análisis diferente, a ver, vamos a decir lo siguiente. El diferencial de fuerza, este diferencial de fuerza, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la constante K, la carga que me está generando esta fuerza, Q, multiplicado por la otra carga, que sería esta de acá, que es un diferencial de carga, sobre la distancia, en este caso R cuadrado U sub R. Ya, de momento, ese es el diferencial de fuerza, ¿no? Pero antes de ir reemplazando el valor de R y el valor de U sub R, nosotros vamos a hacer un análisis muy importante. ¿Qué pasa si yo agarro un diferencial simétrico, ¿no? Entonces, en los problemas donde vean anillos, o problemas donde haya simetría, esferas, regiones con simetría, ustedes tienen que hacer el siguiente análisis. ¿Qué pasa si yo agarro justo un punto opuesto a este en función al centro? Entonces, y hago el análisis. ¿Qué pasará si quiero encontrar el diferencial de fuerza con este diferencial? Acá tengo un diferencial de carga, ¿no? Entonces voy a tener lo siguiente. Acá tienen que estar muy atentos porque esta parte es muy importante. Voy a tener una distancia R
perdón, de chueco, y acá voy a tener un diferencial de fuerza, ¿no? Entonces, si nosotros descomponemos estos dos diferenciales de fuerza, acá tengo mi diferencial de fuerza que está con rojo, y acá tengo otro diferencial de fuerza que estoy haciendo de forma exagerada, ¿no? Entonces, estos diferenciales de fuerza se van a descomponer de la siguiente manera. Va a tener una componente acá y va a tener una componente acá. Listo. Así se descompone el diferencial de fuerza. Puedo decir diferencial de fuerza en X y puedo decir diferencial de fuerza en Y. Listo. El rojo también se va a descomponer de la siguiente forma. Acá va a tener su diferencial de fuerza en X y acá va a tener su diferencial de fuerza en Y, ¿no? Entonces, lo que tenemos que analizar es lo siguiente. Por la simetría del problema, noten que esta fuerza de acá está generada por esta carga y un diferencial de carga. Y esta fuerza de acá está generada por la misma carga y un diferencial de carga que va a tener el mismo valor porque es la misma región que tiene una distribución lambda. Entonces, estos valores van a ser iguales y van a ser opuestos. Por tanto, se van a anular, ¿no? Y la resultante de la fuerza va a ser dirigida hacia abajo. Esa va a ser mi fuerza resultante. Por tanto, no tiene sentido que haga un análisis en esta dirección. Directamente vamos a trabajar en Y. Me puedo poner esta referencia para mi comodidad, ¿no? Esto va a ser dirección J. Y esta va a ser la dirección I. Entonces, como va a ir hacia abajo, va a tener una dirección menos J. Entonces, ese es el primer análisis que nosotros debemos hacer, ¿no? Por simetría, ¿no? Entonces, yo puedo decir lo siguiente, a ver. Puedo decir que por la simetría del problema, lo que me va a interesar directamente va a ser calcular la componente que estaría acá. El diferencial de fuerza en el eje Y, ¿no? Entonces, para encontrar ese diferencial de fuerza, yo voy a hacer acá voy a volver a copiar esto de forma exagerada para que lo podamos ver. Este es mi diferencial de fuerza en Y. Y este es mi diferencial de fuerza. Sé que la componente en X se va a anular. Entonces acá yo me voy a generar un angulito. Este ángulo le voy a llamar ángulo tita, ¿no? Entonces, si nosotros usamos trigonometría, podemos decir que el coseno de tita va a ser igual a ¿qué? Cateto adyacente, que sería el diferencial de fuerza en Y, sobre el diferencial de fuerza, ¿no? Por tanto, podemos decir lo siguiente. El diferencial de fuerza para nosotros va a ser igual al diferencial de fuerza sobre el eje Y multiplicado por el coseno de tita. Poniéndolo en orden, coseno de tita, diferencial de fuerza en el eje Y. Listo. Entonces yo voy a tener lo siguiente. Por tanto, perdón. El diferencial de fuerza sobre el eje Y va a ser igual al coseno de tita multiplicado por el diferencial de fuerza, ¿no? Listo. Entonces, reemplazando estos valores en la ecuación que yo tenía acá, voy a tener lo siguiente. El diferencial de fuerza que va a estar sobre el eje Y va a ser igual a ¿qué? Coseno de tita, diferencial de fuerza. En este caso ya simplemente vamos a copiar la magnitud porque ya hemos analizado la dirección. Entonces simplemente va a venir multiplicado por K, por Q mayúscula, diferencial de Q sobre R cuadrado. Listo. Entonces, para encontrar la fuerza total, ya sabemos que esto está dirigido en la dirección menos J, porque va hacia abajo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Estos análisis geométricos son muy importantes, ¿no? Son una forma de poder resolver los problemas. Evidentemente hay otras maneras con las cuales ustedes pueden darse cuenta y entender los problemas, pero en este caso yo lo estoy haciendo de esta forma, ¿no? Entonces ahora lo único que tengo que hacer es integrar. Entonces yo voy a integrar y voy a tener lo siguiente. En este caso nuestra fuerza, ¿no? Que va a ser en el eje Y directamente. O en todo caso ya va a ser la fuerza total porque acá ya estamos indicando la magnitud o la dirección de la fuerza. Va a ser igual a K, que es una constante, puede salir de la integral, Q mayúscula, integral coseno de tita, diferencial de carga sobre R cuadrado. Listo, entonces ahora nosotros tenemos que aprender a definir el valor de R cuadrado y todas estas
variables, ¿no? Entonces, para encontrar el valor de R, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a ver este triángulo rectángulo en el gráfico, ¿no? Entonces, del gráfico nosotros podemos decir lo siguiente. Voy a anotar eso acá. Del gráfico, R cuadrado por Pitágoras va a ser igual a ¿qué? Nuevamente voy a hacer triangulito, ¿no? Vean ese triangulito. Acá, esto es el radio R del anillo. Esto de acá es una distancia D minúscula. Por tanto, por Pitágoras vamos a tener que R cuadrado va a ser igual a R mayúscula cuadrado, que es el radio del anillo, por la distancia al cuadrado. Listo, ya tengo R cuadrado. Este coseno de tita, ¿lo podemos encontrar? También lo podemos encontrar, ¿no? El coseno de tita va a ser igual a ¿qué? El coseno de tita va a ser igual, si nos venimos, a ver, acá me puedo trazar el mismo triángulo, ¿no? El mismo triángulo con el cual estaba trabajando hace un momento. Entonces acá me voy a poner que este ángulo es tita. Entonces el coseno de tita va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, sobre R. Listo, entonces para más comodidad voy a volver a copiar este triángulo. Creo que es importante copiar el triángulo. Y yo voy a tener lo siguiente. Este triángulo estamos analizando. Esto es R, esto es tita, esto es D y esto es R mayúscula. Entonces el coseno de tita, ¿no? Este triángulo es semejante a este, por si acaso. Son triángulos semejantes. Va a ser igual al cateto adyacente sobre R, ¿no? Pero hemos dicho que R es igual a ¿qué? Es igual a la raíz, si despejamos de acá R cuadrado, va a ser igual a la raíz de R cuadrado más D cuadrado. Entonces, coseno de tita quedaría D sobre esta raíz, ¿no? Por tanto, vamos a decir que la fuerza va a ser igual a, ahora sí voy a volver a copiar los valores, K multiplicado por Q, multiplicado por la integral del coseno de tita, que sería D sobre raíz de R cuadrado más D cuadrado, multiplicado por el diferencial de Q. Pero el diferencial de carga, cuando hablamos de una distribución lineal, es igual a lambda diferencial de longitud sobre, en este caso R cuadrado, que sería R cuadrado más D cuadrado. Listo, por tanto nuestra fuerza va a ser la siguiente. KQ, este D es una constante, puede salir. Esto de acá va a ser un valor constante. ¿Por qué? A ver, lambda también puede salir. ¿Ya? Entonces me va a quedar integral del diferencial de longitud sobre. A ver, vamos a multiplicar y luego hacemos el análisis. Si multiplicamos esto de acá, es un valor que ya hemos visto. R cuadrado, acá tengo producto de dos factores que tienen la misma base, ¿no? A la 3 medios. Listo. A ver, encontraremos el diferencial de longitud. El diferencial de longitud, cuando hablamos de regiones con distribución lineal, siempre va a ser tangente, ¿no? Entonces acá va a estar mi diferencial de longitud, tangente a la longitud. Pero al ser una región circular, entonces nosotros vamos a hacer el análisis que hacíamos para encontrar las cargas, ¿no? Entonces el análisis es el siguiente, por si no has visto el anterior video. Si ya lo has visto, entonces ya lo sabes. De todo, no, yo voy a formar este anillo. Entonces yo voy a agarrar lo siguiente. Voy a agarrar un pequeño diferencial de tita. Acá voy a agarrar un diferencial de tita, un pequeño angulito. Y esta va a ser mi diferencial de longitud. Si recordamos las secciones circulares, la longitud de una sección circular viene dada ¿por qué? Por el radio multiplicado por el ángulo, diferencial de tita. Entonces ese va a ser mi diferencial de longitud. Listo, entonces la fuerza va a ser igual a K multiplicado por Q mayúscula, multiplicado por D, multiplicado por lambda. Y acá no tenemos la variable tita, ¿no? Es más, R es constante, D es constante, por tanto todo eso para mí va a ser una constante, sale de la integral. R cuadrado más D cuadrado a la 3 medios. Integral de R diferencial de tita. R es una constante, sale de la integral. Y este tita va a variar, podemos ponernos una referencia desde acá hasta que demos una vuelta, que sería desde 0 hasta 2pi. Y con eso estaríamos considerando todo el anillo, ¿no? Ya hemos dicho que nuestra dirección es menos j, por tanto nuestra fuerza va a ser igual a lo siguiente. K multiplicado por D multiplicado por Q por lambda por R sobre R cuadrado más D cuadrado.
elevado a la 3 medios. La integral de diferencial de θ va a ser simplemente θ, que va a estar evaluado de 0 a 2pi. La dirección la mantenemos. Y finalmente podemos decir que nuestra fuerza es igual a ¿qué? 2pi multiplicado por k, multiplicado por d, multiplicado por q, multiplicado por lambda, multiplicado por r sobre r cuadrado más d cuadrado elevado a la 3 medios en dirección menos j. Ya tengo la fuerza. Pero en el problema no nos pide que encontremos la fuerza. Aunque es necesario encontrar la fuerza, nos vamos a ir a lo que nos pide el enunciado. ¿Qué nos dice? Nos dice que encontremos el valor de la carga de la esferita, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene esta esferita? Esta esferita tiene que tener la carga suficiente para que este anillo entre en equilibrio, ¿no? Entonces, el análisis va a ser el siguiente. Si nosotros vamos a ver acá a la esferita y acá vamos a ver a nuestro anillo, listo. Entonces acá tenemos una fuerza, ¿no? Esta fuerza de acá. Esta es la fuerza que estamos generando, que tiene que ser lo suficientemente fuerte para vencer al peso del anillo. Entonces vamos a decir lo siguiente. Esta fuerza que está con anaranjadito tiene que ser igual al peso. ¿Cuál es el peso del anillo? El peso del anillo va a ser igual a la masa multiplicado por la gravedad, ¿no? Desde la esferita se ve esta fuerza, pero desde el anillo la fuerza que se va a ver va a ser esta. Entonces en el anillo vamos a tener esta fuerza y vamos a tener el peso. Si el peso es igual a la fuerza del anillo, entonces el anillo va a estar en equilibrio, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. ¿Cuál es la condición del problema? La condición del problema es que F sea igual a la masa por la gravedad. Los módulos sean iguales. Por tanto, 2pi multiplicado por k multiplicado por d por q por lambda por r sobre r cuadrado más d cuadrado a la 3 medios tiene que ser igual a la masa del anillo multiplicado por la gravedad, que sería su peso. Entonces de esta ecuación de equilibrio que he encontrado, simplemente voy a despejar q. Entonces voy a poner acá despejando q. Yo voy a tener lo siguiente, que q es igual a la masa del anillo multiplicado por la gravedad multiplicado por r cuadrado más d cuadrado a la 3 medios y dividido entre 2pi multiplicado por k, multiplicado por d, multiplicado por lambda y multiplicado por r. Y este es el valor que tiene que tener la carga de la esferita. Y obviamente tiene que tener un signo contrario a la del anillo para que sea una fuerza de atracción. Si tiene el mismo signo, ya sabemos que va a ser de repulsión y este anillo va a tender a ir hacia abajo con una fuerza mayor todavía. Con eso habríamos resuelto este segundo problema.